Saludos y bienvenidos a la conferencia número 7. Hoy estaremos hablando sobre el micrómetro. En las últimas clases, en las últimas conferencias ya hemos establecido, ¿verdad?, diferentes tipos de sistemas de medición, tanto como la regla de metal, el calibrador Vernier de carátula, entre otras herramientas que utilizamos para tomar medidas. Hoy específicamente vamos a estar hablando del micrómetro. Los objetivos de esta conferencia es que al terminar poder identificar los tipos más comunes de micrómetros para exteriores y sus usos. Medir el tamaño de una variedad de objetos con .001 pulgada de precisión. Leer micrómetros con Vernier con una precisión de .001 pulgadas. Y medir el tamaño de una variedad de objetos con una de 0.01 milímetros. Así que al terminar de esta clase vamos a tener los conocimientos de cómo utilizar el micrómetro tanto con escala Vernier como el regular. También haciendo uso de los dos sistemas de medición. Ya habíamos hablado que existen dos sistemas de medición, uno que es el sistema americano que trabaja con piezas y pulgadas, y está el sistema internacional o el SI que trabaja con metros y milímetros. Así que hoy vamos a estar aprendiendo a cómo utilizar el micrómetro. Como forma de introducción, el calibrador micrómetro, usualmente conocido como micrómetro, es el instrumento de medición utilizado más comúnmente cuando se requiere de una notable precisión. En las primeras conferencias habíamos hablado de que existe lo que es la regla, ¿verdad?, o la cinta o el metro para tomar medidas. Pero en esa misma conferencia habíamos dicho que existe un error a la hora de tomar la medida. Ese error puede ser por la forma en que nosotros como seres humanos medimos, colocamos el objeto en la regla, utilizamos los diferentes compases, entre otros factores que pueden hacer que tengamos una lectura no muy precisa. Luego de eso utilizamos el calibrador Vernier que nos da una precisión mucho mayor a un sistema de medida como es la escala o el metro o la cinta. El calibrador Vernier tiene una precisión de .001 pulgada. Pero ¿qué sucede? El micrómetro tiene una precisión aún mayor, lo cual es el instrumento más utilizado a la hora de necesitar precisiones sumamente altas, mucho más allá que el calibrador Vernier. Y por eso es importante conocerlo y aprender a cómo utilizarlo. El micrómetro estándar en pulgadas mide con precisión de .001 de pulgadas, dado que muchas fases de la manufactura moderna requieren de una precisión mayor. Cada vez más se utiliza el micrómetro con Vernier, capaz de mediciones aún más finas. Así que el micrómetro regular tiene una precisión de .001. Esa precisión es la misma que el calibrador con Vernier. Si te fijas, el micrómetro regular tiene la misma precisión que el calibrador con Vernier. Y el calibrador con Vernier tiene una precisión alta. Pero cuando utilizamos el micrómetro con Vernier, entonces nos vamos a una precisión mucho mayor que el calibrador Vernier. Y por eso están utilizados. Como le había mencionado anteriormente, si yo voy a fabricar un pistón, yo necesito de unas precisiones que son básicamente de .00001, lo cual necesito saber qué instrumento voy a utilizar para llegar a esas precisiones. El micrómetro estándar métrico mide en centésimos de milímetro, en tanto que el micrómetro con Vernier métrico mide hasta .002 milímetros. Así que son instrumentos sumamente precisos. Partes del micrómetro. Es importante conocer las partes del micrómetro. Este es un micrómetro. Hay diferentes tipos de tamaño, pero sus partes siguen siendo las mismas. Tenemos en esta parte de abajo lo que se llama el yunque. El yunque es una pieza que no se mueve y es la pieza que nosotros vamos a colocar en la pieza. Ese va a ser
como que la base donde yo coloco la pieza. Tengo el lucillo, que es esta parte de aquí, que es la parte que va a cerrar o abrir el micrómetro, ¿verdad? En lo que yo abro y cierro para tomar entonces la medida. La escala graduada, sabemos que todo instrumento de medición tiene una escala. En este caso la tenemos aquí junto con el manguito. Tenemos la escala de nonio, que es la que está acá, como se muestra en la imagen. La perilla de trinquete, el manguito, que es esta que está aquí. El freno, que una vez yo realizo la lectura, aseguro con el freno que no se me vaya a mover el micrómetro y pierda la lectura. Tenemos el cuerpo del bastidor y el rango de precisión y la escala. Básicamente en este caso me dice la precisión que tiene este micrómetro. En este caso me dice que tiene una precisión de 0.0001 pulgada. Así que básicamente, como en todos los demás instrumentos, una vez yo tengo un micrómetro, debo conocerlo, debo saber cómo funciona, debo saber sus precisiones, debo saber si tiene la escala Vernier o no la tiene, para entonces hacer el uso correcto de la herramienta. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un caliper con Vernier y un micrómetro? La diferencia es la precisión. Así que dependiendo el trabajo que vaya a realizar, es el instrumento que vamos a utilizar. Eso es sumamente importante saberlo, porque dependiendo lo que el cliente nos pida o la precisión que el cliente nos pida, es el instrumento que voy a utilizar. Hay diferentes tipos de micrómetros. El primer tipo es el de propósitos especiales. Aunque el diseño de la mayoría de los micrómetros es estándar, se puede agregar varios refinamientos al diseño básico, si se desea. Elementos como anillo fijador, el trinquete, el manguito de fricción, las caras de medición de carburo y las extensiones de yunque. Aumenta la precisión y capacidad de estos instrumentos. Así que pueden haber instrumentos o micrómetros para trabajos específicos o especiales. Ya estos micrómetros se envían a fabricar. La mayoría de los micrómetros pues son básicamente iguales, a menos que, como le mencioné, que estemos trabajando para alguna fábrica en particular y entonces sus medidas o sus instrumentos ya sean especializados por la repetición del producto que ellos generan. También tenemos micrómetros de lectura directa. Trae graduaciones en barrilete y manguito, como en los micrómetros estándar, además de una lectura digital incorporada en el mango. En la ventanilla se muestra la lectura exacta del micrómetro en cualquier punto dentro de su alcance. Algunos micrómetros combinan la lectura estándar en barrilete y manguito en pulgadas, con una lectura en milímetros. Así que este micrómetro lo que nos permite es tener una lectura directa, que es una lectura directa que ya yo no tengo que calcular y saber cuánto es el valor de cada línea, sino que ya con este sistema que tiene ya la lectura, pues una vez yo coloco el micrómetro, leo, ¿verdad? Lo coloco en la pieza que quiero medir, automáticamente ya yo puedo leer la lectura directamente mirando ese espacio donde están los números. Tenemos el micrómetro de arco grande. Está hecho para medir con más facilidad y rapidez diámetros externos grandes, hasta de 60 pulgadas. El arco está hecho de acero especial para darle una rigidez extrema y el menor peso posible. Los yunques intercambiables le dan a cada micrómetro una capacidad de 6 pulgadas. Así que básicamente estos son
micrómetros que nos permiten tomar medidas mucho más grandes o poder llegar a unas profundidades que normalmente con el micrómetro no vamos a llegar. Como se fija, como se muestra en la lámina, hay unas extensiones, que estas extensiones tienen una medida específica, lo cual me va a permitir a mí saber exactamente la profundidad de ese objeto. Lo único que yo voy a hacer básicamente es sumarle, ejemplo, si tengo una barra de 6 pulgadas, de 4 pulgadas, le voy a sumar la lectura que me va a dar el micrómetro o el manguito del micrómetro. Si tengo una de 3 pulgadas, pues 3 pulgadas más la lectura del manguito del micrómetro. Así que básicamente estos micrómetros son para llegar a lugares mucho más grandes o para medir objetos mucho más grandes de 1 pulgada. El micrómetro normalmente se utiliza para piezas pequeñas. Es donde más lo vamos a ver, utilizando en piezas pequeñas. Pero si estamos trabajando en una industria donde hacen piezas mucho más grandes y la precisión es de .0001, entonces vamos a necesitar un instrumento como este para entonces medir las piezas. En su mayoría, ejemplo, si vamos a medir la profundidad en un bloque de motor de carro, pues entonces con este tipo de micrómetros podemos medir esa profundidad que va a estar el pistón. Así que este tipo de micrómetro se utiliza para básicamente medidas más grandes de 1 pulgada y profundidad. Tenemos el micrómetro multi-yunque T. Viene equipado con yunques redondos y planos intercambiables. El yunque redondo de varilla es utilizado para medir el espesor de las paredes de los tubos y cilindros y medir desde una perforación hasta un borde. El yunque plano se utiliza para medir la distancia desde el interior de ranura y estría hasta un borde. Básicamente este micrómetro hace la función de calibrador vernier que tiene sus partes para interior. Básicamente con los yunques, el yunque, esas 2 piezas planas las colocamos dentro de una perforación para entonces medir el interior de esa perforación o de los ¿verdad? Espacios internos. Así que el micrómetro multiyunque en su mayoría se utiliza para medir interiores. Y por eso es que te trae un sinnúmero de yunques para tomar las diferentes medidas dependiendo el producto o el objeto que estemos midiendo. Funciona igual que todos los micrómetros, la única diferencia es ese cambio de yunque porque está diseñado para interiores. Tenemos el micrómetro indicador, utiliza una carátula indicadora y un yunque móvil para permitir mediciones precisas hasta de 10 milésimos de pulgada, .002 milímetros. Este micrómetro puede utilizarse como comparador, fijándolo en un tamaño particular mediante bloques de patrón o un estándar y bloqueando el husillo. Los brazos de tolerancia se fijan entonces en los límites requeridos y cada componente puede compararse contra la configuración en el micrómetro. Así que básicamente este micrómetro es como el calibrador de carátula, que lo que hace es que te da una lectura de las precisiones de los .002 milímetros, te los da en la carátula. No hay que hacer tanta fórmula para conseguir entonces la medida que necesitamos. Simplemente nos da la medida en la carátula y también se utiliza para inspección. ¿Qué significa inspección? Que una vez yo coloco el micrómetro y digo, este es el tamaño de esta pieza. Entonces voy al área de producción y comienzo a escoger varios
productos y voy colocándolo para saber que tiene el mismo tamaño. Y voy midiendo cada uno de esos objetos, esos productos, para asegurarme que tenga el mismo tamaño. Es mucho más fácil porque la lectura te la da automática, aunque está el anterior que es muy bueno. El micrómetro Digimatic se utiliza como escala manual para las inspecciones de piezas pequeñas. Su precisión es de hasta 50 millonésimos de pulgadas, .00127 milímetros, y muestra la lectura en pulgadas o en métrica. Así que básicamente esto es un micrómetro digital que te da la lectura automática. Beneficio, que te da la lectura automática. No hay que calcular las medidas para saber cuánto mide esa pieza que estamos estudiando. Y tenemos el micrómetro para roscado. Las roscas pueden medirse con una precisión razonable con un micrómetro para rosca. Este micrómetro tiene husillo puntiagudo y yunque movible en doble V, que están formados para hacer el contacto con el diámetro de paso de la rosca que se está midiendo. ¿Cuál es la diferencia de este micrómetro? Que el yunque, que es este que está aquí, está en forma de V. ¿Por qué está en forma de V? Porque esa es la forma de las roscas. Las roscas van a estar en forma de V o en forma de triángulo. Así que el yunque necesita entrar hasta la parte más profunda de esa rosca. Por eso es que el yunque, que es esta parte que tenemos aquí, es en forma de V, para llegar a la parte más alta de la rosca. Y el husillo es puntiagudo, que básicamente el husillo va a tener una forma como de si fuera un lápiz o un bolígrafo, que tiene una punta un poco más afilada para en la misma función del yunque, poder llegar hasta la parte más alta de la rosca. Y cuando digo la parte más baja, puede ser la parte más baja para usted o más alta, dependiendo cómo lo vea. Yo le digo la parte más alta porque estoy midiendo desde el exterior de la rosca hasta adentro, hasta donde él llega, hasta la altura máxima que él llega para volver a hacer la otra rosca. Así que, ¿cuál es la importancia de la conferencia de hoy? Es básicamente aprender a cómo leer un micrómetro. Ya sabemos que hay diferentes tipos de micrómetros, que vamos a utilizar el micrómetro conveniente para lo que vamos a trabajar, porque cada uno de ellos tiene unas características particulares. Pero lo más importante es saber cómo leerlo. Ya habíamos hablado anteriormente que uno de los puntos más importantes a la hora de utilizar un instrumento de medición es saber el valor de cada línea. En este caso necesitamos saber el valor de cada línea y cuál es los pasos a seguir para tomar una lectura. En el micrómetro es importante, como se muestra en la raya o línea entrecortada color roja, que ese va a ser nuestro elemento de medida. ¿Qué significa? Que esta parte, ¿verdad? Que si yo la giro, da vuelta y se mueve como si fuera el husillo encima de esta otra parte, esta línea es la que me va a dar la lectura. Por eso es que en el dibujo, en la imagen que tengo en la pantalla, hago una línea roja para establecer que de ahí es que yo comienzo a medir. Así que básicamente en el calibrador Vernier utilizamos el 0 como referencia. En este caso utilizamos básicamente esa línea que es la que nos va a dar la lectura al final del trabajo. Así que
Segundo punto, obviamente tenemos que entender la línea también de referencia, que también nos va a dar otra lectura. Y por último, las líneas del manguito. Básicamente tenemos 3 escalas en este micrómetro regular. Este es regular, este no tiene vernier. Discúlpeme, este tiene vernier. Así que básicamente en este que es regular vamos a leer, entender que este es la línea de referencia para leer esta lectura y esta otra lectura. Así que el primer paso, ¿cuál es? Pues yo saber dónde se encuentra esta línea. Esta línea de aquí. ¿Dónde se encuentra? Si vemos la imagen, sabemos que se encuentra entre el 2 y el 3. No puedo decir que llegó al 3 porque básicamente el número 3 no se ve. Así que automáticamente yo sé que está dentro del 3, así que voy a contar ese número como 2 porque no ha pasado ni ha tocado el número 3, así que mi primer número va a ser el 2. Y como el valor de cada línea es de punto 1 o punto 100, yo voy a multiplicar 2 por punto 100, que es igual a punto 200. De 0 al 1 tiene punto 1. Del 0 al 2 tiene punto 2 o punto 200. Y del 0 al 3 tiene punto 3 o punto 300. En este caso, como no pasó al 3, pues serían 2 y lo multiplico por punto 1 o por punto 100, que es igual a 200. ¿Cuál va a ser mi segunda lectura? Mi segunda lectura es la que encuentro en la parte de abajo. Básicamente es lo mismo que hicimos con el calibrador vernier. Vamos a identificar en qué línea se encuentra de la parte de abajo. Sabemos que del 0 al 1 en la parte de abajo tiene 3 líneas, así que mi lectura debe ser o va a ser 1, 2 o 3. En este caso se encuentra después del 3. Pero como no ha llegado al entero, número 3, entonces yo voy a seleccionar que mi número es el número 3. Y el valor de cada línea es de .025. Así que si yo multiplico 3 por .025 es igual a .075. Esa es mi segunda lectura. ¿Cuál va a ser mi tercera lectura? Mi tercera lectura va a ser los números que se encuentran básicamente en el mango. En este caso, mi número de referencia o mi línea de referencia ya nos ha dicho que va a ser esta horizontal, que es la que está horizontalmente ahí en el manguito. El número 13 me está indicando que está dentro está igual a esa línea. Así que ya yo puedo decir que el tercer número mío es el número 13. Así que ¿qué valor tiene cada una de esas líneas? Tiene .001. Así que si yo multiplico 13 por .001 es igual a .013. Ya yo tengo mis 3 lecturas del micrómetro. Una vez yo tengo mis 3 lecturas, simplemente las voy a sumar. Y la lectura total me dice que es de .288 pulgadas. .288 pulgadas. Recuerde que en este ejemplo el micrómetro no tiene escala de vernier. Es un micrómetro regular en pulgadas, lo cual lo único que me permite es llegar hasta 3 lecturas. Pero lo más importante aquí, como les mencioné, es que aprendamos a leer el micrómetro. Ya sabemos que el primer paso es saber de 0 a qué número llega, a qué entero llega. Si llega al 1, al 2, al 3, al 4 o al 5, dependiendo, ¿verdad?
el máximo que me permita el micrómetro. En la mayoría son de 1 pulgada. Los micrómetros abren o leen hasta un máximo de 1 pulgada, a menos que sean micrómetros más grandes, como ya hablamos. Pero en su mayoría, como son instrumentos para medir piezas pequeñas, pues entonces el máximo de lectura es de 1 pulgada. Así que mi primera lectura va a ser del 0 al punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1 pulgada. Así que ese va a ser mi máximo. Mi segunda lectura va a ser la que se encuentra en la parte de abajo de la línea de referencia, que ya sabemos que tenemos que seleccionar 1, 2 o 3. Esas son las 3 opciones que tengo, porque son las divisiones que tiene el micrómetro. Solamente tiene 3 divisiones de llegar de un punto a otro punto. Y mi tercer número está en el manguito y va a depender, en su mayoría va a tener 25 divisiones o 50 divisiones. En este caso tiene 25 divisiones. Así que tengo que escoger de 1 a 25 o de 1 a 50. Y selecciono el número que me está indicando el micrómetro. Y al final pues hacemos la lectura como en el ejemplo que acabamos de dar. Vamos ahora a un ejemplo de un micrómetro con vernier. ¿Cuál es la diferencia entre un micrómetro regular y uno con vernier? Es que tiene una escala adicional que lo que me permite es ser más preciso. Con el micrómetro regular ya sabemos que puedo llegar hasta .001. Con el calibrador vernier me va a dar .00001, me va a dar una precisión aún mayor. Ahora, ¿cómo leemos? Básicamente vamos a leer exactamente igual que el micrómetro regular. Mi primer número es saber dónde me encuentro dentro de esos enteros, ¿verdad? En este caso, me dejo llevar por la línea de referencia nuevamente, por esta línea. Y esta línea me indica que está después del 2. En este ejemplo ya no se ve las patitas del 3. Pero igual está entre 2 y 3. Como no pasó el 3, pues entonces me quedo con el número 2. Así que mi primer número va a ser el número 2. Lo voy a multiplicar por .100, que es igual a .200. Mi segundo número, habíamos dicho que va a ser el que se encuentra en la parte de abajo. Las líneas que se encuentran en la parte de abajo de esa línea de referencia va a ser mi segundo número. Y habíamos dicho que tiene que ser 1, 2 o 3. En este caso me está indicando que pasó la línea número 1. Así que como no llegó al número 2, así que mi segundo número va a ser el número 1. El valor de cada línea es de .025, así que multiplicamos 1 por .025, que es igual a .025. Ya tenemos nuestro segundo número. Y vamos para el tercer número. En el tercer número habíamos dicho que va a ser esta lectura. Y con la línea de referencia vamos a identificar qué número es el que me indica. Utilizo la línea de referencia donde están las otras escalas y me indica que el número 11 es el que está más cercano a esa línea. Si te fijas, el número 12 está muy por arriba de la línea, así que ese número no es el 11 porque está dentro de esa línea de referencia. Así que yo voy a multiplicar 11 por .001, que es lo mismo que decir .011. Así que ya yo tengo mis 3 números principales en un micrómetro regular, pero como estamos trabajando con un micrómetro vernier, entonces ahora tenemos que hacer la lectura del vernier. Y la lectura del vernier funciona igual que el caliper de vernier. Tenemos que buscar qué línea coincide exactamente con mi escala regular.
Así que yo tengo que buscar cuál es la línea que coincide, esa línea que coincide con esa escala regular es la que me va a determinar mi número. En este caso, el 0 no coincide con ningún número, el 1 no coincide con ningún número, el 2 no coincide con ningún número y el 3 coincide con un número, que en este caso coincide con el número 17. Así que mi cuarto número, ¿cuál va a ser? El número 3. ¿Y qué valor tiene cada una de esas líneas? 0.001. Así que mi lectura va a ser 3 por 0.001, que es igual a 0.003. Ya con estas tres lecturas, yo puedo sumar las tres lecturas y voy a tener la medida final del objeto que estoy midiendo. Así que la lectura final va a ser de 0.2363 pulgadas. 0.2363 pulgadas. Si se fijan, es una forma fácil, es sencillo leer un micrómetro, así como un calibrador Vernier. Simplemente hay que aprender a leer los valores de cada línea. El micrómetro regular, como el micrómetro con Vernier, básicamente se lee exactamente igual. La única diferencia es que el Vernier tiene una cuarta lectura, que es la que me permite tener la precisión de 0.0001. También, ¿verdad? Hemos hablado de dos sistemas de medición, el sistema americano y el sistema internacional. Y en el sistema internacional trabajamos con el sistema métrico o la unidad métrica. Básicamente el proceso es el mismo. Esta línea es la línea de referencia que me va a dar la lectura. Así que en este ejemplo sabemos que nos está indicando que está en 15. Pero como estamos trabajando en el sistema métrico, cada línea tiene un valor. Ese valor es de 1. Así que si estoy en 15, pero si nos percatamos, hay dos líneas más después del 15. Así que mi primera lectura va a ser 15, 16, 17. La lectura de ese primer número es 17. 17. Y lo voy a multiplicar por 1. Así que 17 por 1 es igual a 17. Mi segundo número es el que se encuentra debajo de esa escala, como se muestra en la imagen. Las líneas que están debajo de la escala de mi primer número es la segunda lectura. Así que ya yo sé que estoy en el número 17. Y si te fijas, entre un número y otro número solamente hay una línea en la parte de abajo. Entre el 0 y el 1 hay una línea en la parte de abajo que básicamente los divide a esos dos números. Así que la opción que yo tengo para esa segunda lectura son solamente dos. 1 o 0. En este caso, la línea se ve. Así que en este ejemplo, mi lectura va a ser de 1. Y el valor de esa línea es de 0.5. Y multiplico 1 por 0.5 es igual a 0.5. Si la línea no se viera, si esa línea no se viera, entonces el valor fuese 0. Y 1 por 0 y 0 por 0.5 es igual a 0. Pero en este caso la línea se ve, así que sería 1 por 0.5 que es igual a 0.5. Mi tercera lectura sería la que se encuentra aquí en el manguito, que funciona igual. Voy a utilizar la línea de referencia de la escala para determinar la lectura. En este caso podemos leer que el número 11 prácticamente toca esa línea de referencia, de la escala de referencia. Así que mi tercer número va a ser básicamente 11. ¿Cuánto es el valor de cada línea? De 0.01.
y multiplicamos 11 por 0.01 es igual a 0.11. Y para entonces tener la lectura total, básicamente sumamos las tres lecturas y las tres lecturas nos indica que tiene 17.61 milímetros. Esa lectura es de 17.61 milímetros. Así que es sumamente sencillo leer el micrómetro vernier. Lo más importante es saber las escalas, qué línea utilizar de referencia y cómo entonces funciona el micrómetro. También tenemos el micrómetro con vernier, que en este caso podemos ver ya un diagrama más específico sobre el micrómetro con vernier. ¿Cuál es la diferencia entre el micrómetro métrico regular y el del vernier? Porque tiene una cuarta lectura. En este ejemplo, nuestra primera lectura, ¿cuál va a ser? En la parte de abajo, en este ejemplo, está invertido la escala principal y está marcada como 0, 5 y 10. Si se fijan, está un poco más allá del 10, pero no podemos ver otra línea. Así que mi primera lectura va a ser de 10. El valor de cada línea es de 1, así que 10 por 1 es igual a 10. En la segunda lectura habíamos dicho que tenemos que establecer entre dos números, o 0 o 1. En este caso, si nos fijamos, no se ve la próxima línea después del 10. En la parte de arriba no se ve la línea, así que en ese caso la opción que tengo es 0 por 0.5, que es igual a 0. Mi tercera lectura, ¿cuál va a ser? Mi tercera lectura, ¿cuál va a ser? La que se encuentra en esta parte del manguito. Y si nos vamos a esa lectura, sabemos que tenemos 15 que se acerca y una línea más, y que son 16. Mi tercera lectura es 16 por 0.01, que es el valor que tiene cada línea, es igual a 0.016. Y ahora vamos a la escala vernier, que como habíamos mencionado, tenemos que buscar qué línea de esa escala vernier coincide con la escala regular. ¿Cuál es la línea que coincide con esa escala regular? Aquí nos está indicando en ese ejemplo que la línea que coincide es la línea número 4. ¿Y cuánto es el valor de cada línea? De 0.002. Así que 4 por 0.002 es igual a 0.008. Y nuevamente realizamos la suma de todas las lecturas y nos dice que ese producto, ese objeto, tiene un largo o una profundidad, o lo que estemos midiendo, de 10.168 milímetros. 10.168 milímetros en la lectura total. Así que esa es la forma de nosotros leer un micrómetro, tanto en pulgadas como en métrico, tanto regular como con vernier. Básicamente el proceso es el mismo para cada uno de ellos y simplemente hay que conocer el valor de cada línea para tener una lectura precisa. Así que, como resumen, el micrómetro, ¿verdad?, a diferencia del vernier, nos permite llegar a unas precisiones mucho más altas, ya que el vernier regular me lleva hasta 0.01, el micrómetro regular me lleva a 0.001. Mientras que el vernier, el calibrador con vernier me lleva a 0.001 y el micrómetro con vernier me lleva a 0.0001 pulgada. Así que básicamente esa es la diferencia de entre una herramienta de medición a otra herramienta de medición. Y es la precisión. Era importante. La precisión la determina el producto que estoy trabajando, la pieza que estoy fabricando
o las especificaciones del cliente. Así que dependiendo esos elementos es el instrumento que voy a utilizar para realizar las mediciones. Así que esto sería todo por la conferencia de hoy. Es importante que sepas que esta conferencia tiene un examen corto y que si tienes dudas, preguntas, no dudes en dejarme saber a través de la plataforma, a través de mensaje de texto o a través del email institucional. Así que nos vemos en la próxima conferencia y que tengan un exitoso día. Cuídense. Bye.